Buenas tardes y que el Señor los bendiga. Bienvenidos a esta última parte de esta serie titulada Siete Dichos de Jesús en la Cruz. Y cuando nosotros agregamos las narrativas de la pasión de Cristo registradas en los evangelios, en todos los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí nosotros encontramos 7 cosas dichas por Jesús cuando se encontraba crucificado ahí en la cruz. Y le hemos estado dando una atención particular a estos dichos y a lo que en realidad quiere decir. ¿A qué era lo que Jesús les estaba comunicando a aquellos seguidores que estaban allí con él o que se encontraban allí? Y por último, a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Esto es para que nosotros los pusiéramos o los aplicáramos en nuestras vidas, que nosotros los pusiéramos por obra. Todo lo que él estaba diciendo por medio de esos dichos que él dijo en sus últimos momentos en la cruz. Y nosotros comenzamos esta serie en el fin de semana de la resurrección. Y comenzamos con el final, con las últimas palabras de Jesús, recalcando la resurrección, que es una alegre celebración de vida para nosotros, porque la muerte ya no tiene la última palabra. No. Y hablando de resurrección, había una persona que era un taxista y recogió un paciente, recogió un cliente. Y mientras estaba en el carro, pues el pasajero le iba a hacer una pregunta al chofer del taxi y le dio por el hombro, lo tocó por el hombro y en ese mismo momento el taxista gritó bien y se asustó y de momento se salió de la carretera, por poco le da un trozo, se trepó en la acera donde camina la gente y se quedó, pues, trancó los frenos y quedó como a 2 pulgadas de una tienda y los cristales de una tienda. Hubo un silencio por un ratito. Y de momento el taxista se viró para atrás y le dijo, no hagas eso más, tú estás loco, por poco me sacas el corazón del pecho del susto que me diste. El señor que estaba en el carro le dijo, perdóname, pero yo no creí que al tocarte en el hombro te iba a asustar tanto. Y entonces hubo un momento también de silencio. El taxista le dice, bueno, ok, es mi falla, lo siento mucho. Pero este es mi primer día que estoy manejando un taxi. Y por los últimos 25 años yo he estado manejando un carro de la funeraria. Ok, eso es todo. Se asustó porque se creía como muerto, se había despertado y le había tocado el hombro. Pero anyway, nosotros sabemos que la muerte no tiene la última palabra porque esa misma muerte fue vencida por Jesús al resucitar al tercer día. Y nos entregó a nosotros la victoria sobre la muerte. Por eso la muerte ya no tiene poder con los hijos de Dios. No, nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Las palabras de Jesús antes de él morir tienen una indicación. Y son personales para cada uno de nuestras vidas. Cada uno de esos dichos significa algo para nosotros. Y como sabemos, la crucifixión era una muerte horrorosa. Sí, fue diseñada por los romanos para que fuera una muerte de gran dolor. No solamente de gran dolor, pero una humillación. Y a lo último terminaría en sofocación. Uno no puede casi respirar por causa de la posición en que uno se encuentra, el dolor y todo. Pero nosotros tenemos que entender que la crucifixión de Jesús fue aún más intensa porque en las últimas horas de su crucifixión, él fue golpeado, se burlaron de él. Y no solamente que fue golpeado y se burlaron de él, sino que lo azotaron y esos azotes fueron tremendos, le hizo muchos daños. Por eso es que nosotros tenemos y decimos la palabra que por sus heridas nosotros hemos sido dañados, porque sabemos que él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, todo. Él lo llevó a la cruz del Calvario.
Y si nosotros vamos a ver o vamos a describir quién verdaderamente Jesús es o fue especialmente en esos momentos, entonces tenemos que ir al Evangelio de Juan, que lo describe pero bien tremendamente. En el capítulo 1, versículo 1, él nos dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Jesús es la palabra. Y todavía cuando leemos el recuento de su juicio, el cual lo llevó a su convicción, y leemos el recuento de cómo fue él acusado por esta gente, estos seguidores, y entonces ese juicio que le hicieron a ellos lo llevó a estar en ese momento, pero él mantuvo silencio. Él no protestó de su arresto, él no se defendió él mismo, pero cuando él habló durante este momento, cada palabra que él decía era como un paso hacia la cruz. Ahora en el punto de su muerte, cuando cada respiro es una lucha y es causado por el dolor abrasador que él tenía en todo su cuerpo allí en la cruz. En ese momento él habló siete dichos que estaban él diciendo porque tenía un motivo para decirlo. Y fueron 7 dichos diferentes. Él habla mucho en la cruz. Para más decirte, él habla más en la cruz que lo que habló cuando lo estaban juzgando, el cual se lo llevó a ese momento de estar en la cruz. Si yo no tengo otra idea que pensar que Jesús lo hizo a propósito. Él no habló nada, él no se defendió, él no hizo nada porque él sabía que tenía que ir a la cruz. Y él lo estaba haciendo para nosotros, con un propósito, para poder decir cada uno de esos dichos allí en la cruz. Cada dicho fue escrito y cada uno de ellos haría un eco a lo largo de la vida, porque todavía nosotros mencionamos ciertos de esos dichos. Y él nos estaba enseñando quién verdaderamente él era, o lo que verdaderamente él estaba haciendo allí en la cruz. Y entonces, lo que quiere decir para cada uno de nosotros hoy día, todo lo que Jesús dijo en la cruz, todos esos dichos, son para que nosotros los entendamos, podamos aceptarlos y ponerlos en obra en nuestras vidas. Y a través de estas últimas semanas hemos estudiado estos dichos de Jesús. Pero para poderlo ver tenemos que ir a hacer un recuento, porque hoy es la última semana, hoy se termina. Y nosotros estamos hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El que fue perfecto, nunca hizo nada incorrecto. Él solamente se dedicó a hacer una misión que el Padre le dio y él la estaba cumpliendo ahí, en esa cruz. Pero a veces nosotros leemos y pasamos por desapercibido las palabras y las cosas que sucedieron y lo que él dijo. Solamente vemos y a veces pensamos o inventamos en nuestra mente cómo fue lo que sucedió en ese día, que en realidad es de gran valor para nosotros. En la primera semana nosotros, vamos a hacer un recuento, en la primera semana nosotros hablamos de la salvación. Y para poder verlo bien, tenemos que ir a Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Okay? Jesús nos invita a tener una vida eterna con Él en el cielo. Pero déjame decirte qué fue lo que estaba pasando. Jesús fue crucificado y a la mano derecha y a la mano de izquierda ellos crucificaron a 2 personas también. El de la mano izquierda se puso a burlarse del Señor, de Jesús, y le dijo: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Mas sin embargo, el de la mano derecha le dice: tú estás loco. ¿Cómo tú estás haciendo eso, burlándote de Él? Nosotros estamos pagando por los pecados que nosotros hicimos, los crímenes que nosotros hicimos, pero Él no hizo nada. Y después se dirigió a Él y le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. En ese momento, en realidad, lo que estaba diciendo que estaba a la mano derecha: yo sé que yo he pecado, yo sé que he fallado, cometido, y me merezco el castigo que me están dando en este momento. Pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, así que acuérdate de mí.
queriendo decir, perdóname y recíbeme en tu reino. Y Jesús le dijo esto mismo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que busca de cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros leemos este versículo y reconocemos, wow, yo nací en pecado y necesito un Salvador? Cristo es el Salvador. Y Él vino, tomó mi lugar, Él pagó por mis pecados. Y Él me está ofreciendo la salvación. En la segunda semana nosotros estuvimos hablando sobre el perdón. En Lucas capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todas aquellas personas que estaban allí no sabían exactamente lo que estaban haciendo, mas sin embargo Jesús sabía que tenía que ir ahí, tenía que ir a la cruz, tenía que morir por cada uno de nosotros. Y yo me imagino todas esas personas que a lo mejor recibieron instrucciones, prédicas, enseñanzas y todo, y antes hablaban bien de Él, en ese momento estaban diciendo crucifíquenos, burlándose de Él. El perdón de Jesús es la única contestación a nuestros pecados. Y cuando lo recibimos, Él nos transforma a ser personas que amorosamente nosotros podemos perdonar a otras personas. Porque entonces Él viene y pone su amor en nosotros y aceptamos de que de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados, nosotros tenemos que perdonar a otras personas. Porque en realidad esa es gracia, algo que nosotros no nos merecemos, pero que fue dado para cada uno de nosotros. En la tercera semana nosotros estuvimos hablando de la angustia. En Mateo, capítulo 27, versículo 46, Él dijo de esta manera porque Él estaba sufriendo. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús fue abandonado por su Padre, para que tú y yo no fuéramos abandonados. Si Dios no puede tener contacto con el pecado. Y por causa de eso, Jesús recibió todo y cargó con todos nuestros pecados. Y la ira de Dios se derramó sobre Él para que nosotros pudiéramos tener una conexión con el Padre y no nos abandonara cuando nosotros nos tiremos de rodillas, clamemos y le pidamos perdón y Él nos perdone y nos reciba. Entonces la próxima semana nosotros estuvimos hablando de la palabra del sufrimiento, que fuimos al Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 28, que dice, tengo sed. Él decía, tengo sed. Pero entonces tiene un propósito por el cual dijo eso. Jesús demostró que era un ser humano en ese momento y que Él estaba sufriendo. Dios se convirtió en hombre. Jesús, que era Dios, se convirtió en hombre. Y lo leímos anteriormente. Jesús demostró su humanidad. Dios se convirtió en hombre, dejó al lado su gloria y tomó nuestra carne, se convirtió en uno de nosotros y participó en nuestro sufrimiento. Sí, a veces nosotros estamos sufriendo, desesperados, frustrados, confundidos. No sabemos exactamente por qué están sucediendo estas cosas en nuestras vidas. Y a veces entonces nosotros clamamos a Dios y Él nos puede decir, yo sé, yo entiendo, yo he estado en ese momento, pero yo te voy a ayudar. Y Él tiene la gracia y la misericordia que Él nos ve en sufrimiento. Él nos ve y Él viene al rescate de nosotros y nos da la fuerza, el ánimo para seguir echando hacia adelante por causa de su amor. Entonces seguimos con la próxima semana que estuvimos hablando de la palabra de victoria, que fuimos al capítulo 19 del Evangelio de Juan, el versículo 30, que dice, consumado es. Entonces a esa discutimos qué fue lo que fue consumado, qué fue lo que Él cumplió en ese momento cuando Él dijo, consumado es. Sí, en ese momento la ira de Dios cayó sobre Jesús como castigo por nuestros pecados, los míos y los tuyos. Cuando se pagó la plenitud de su ira que estaba destinada para nosotros, encima de Jesús, Jesús quebró el poder del pecado sobre las vidas de aquellos que confiarán y seguirán confiando en el Señor. Por eso es que nosotros te invitamos a que tú aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador. Porque en ese momento cuando Él dijo consumado es, Él cumplió todo lo que tú necesitas para tener una relación nueva con el Padre Celestial. Y entonces, la semana pasada estuvimos hablando de la palabra de afecto. Y que seguimos en el mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 19, pero el versículo 26 y 27,
que Jesús le prometió algo a su madre. Le dijo este dicho: mujer, ahí está tu hijo. Jesús estaba crucificado en la cruz y él miró hacia abajo y vio a su madre. Entonces, ¿qué iba a suceder con ella? Sí, en ese momento él estaba diciendo a su madre: no te preocupes, que yo me voy a encargar de ti, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar sola, yo voy a proveer lo que tú necesitas. Jesús le dijo: mujer, ahí está tu hijo. Se estaba refiriendo al hijo amado, a Juan, que también estaba allí. Todos los demás discípulos se habían escapado, se habían huido porque tenían miedo, mas sin embargo Juan se había mantenido cerca de donde él estaba. Y cuando Jesús lo vio desde la cruz y vio a su madre, que le dijo: mujer, ahí está tu hijo, y le dijo a Juan: Juan, ahí está tu madre, queriendo decir: cuídamela, proveeré todas sus necesidades. Y desde ese momento, según la Biblia, lo podemos leer, dice que Juan se la llevó a su casa y se quedó con él por el resto de su vida. Sí, en esos últimos momentos Jesús honró a su madre, hizo provisión para ella y nos demostró que nuestro primer ministerio, a cada uno de nosotros, es para aquellos que Él ha confiado en nuestro cuidado. Y sabemos que tenemos esposos, esposas, hijos, nietos, hermanos, hermanas, madre, padre. Y ese es lo que Dios está demostrando y dejándoles saber, que ese es nuestro primer ministerio. Amar a Dios sobre todas las cosas, y después viene la esposa o el esposo, los hijos, los nietos, y después vienen las actividades, el trabajo y las actividades de la iglesia. Pero tenemos que tomar en consideración ese mandato de cómo honrar. Para más decirte, es la primera promesa el primer mandato con una promesa de que tus días serán buenos y largos. Entonces, hoy finalmente vamos a concluir con esta palabra, la palabra del contentamiento. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, que dice: aquí Jesús, en sus últimas horas, Él estaba demostrando que tenía una confianza tremenda en su Padre. Y nos dice de esta manera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, a través de su vida, Jesús vivió una vida en comunión perfecta con su Padre. Y nosotros lo podemos saber, lo hemos visto, lo hemos leído. Y para más decirte, si nosotros hemos leído el Viejo Testamento, esta conexión con su Padre comenzó a los 12 años, cuando a él se encontró se encontró enseñando la palabra del Señor, pero a los ancianos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vieron sus padres, que regresaron para atrás para buscarlo porque se dieron cuenta que él no estaba, entonces les reclamaron a él: ¿qué fue esta decisión que tú tomaste? Y dice, cuando sus padres le preguntaron, pues él dijo: pues yo tengo que estar en la casa de mi padre, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Y al principio, si vamos y seguimos, él siguió viviendo durante la vida una vida perfecta, cumpliendo toda la ley por nosotros. Entonces llegó el momento donde él iba a ser bautizado por Juan el Bautista. Y eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, del 21 al 22. Y después no fue que solamente fue bautizado, porque Juan al principio no quería hacerlo. Mas, sin embargo, Jesús le dijo: hay que hacerlo, porque eso es lo que Dios requiere. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan estuvo de acuerdo, pero entonces fue confirmado por Dios. El cielo se abrió. ¿Y qué sucedió? Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Si cada evangelio escribió esta experiencia de Jesús, y después pues él fue tentado y siempre tenía comunión con el Padre. Para más decirte, para mí, esto era como un hábito, un ritmo regular de Jesús con su Padre. Él hacía, él enseñaba, él proveía, y después salía y se separaba, y entonces iba y oraba y se comunicaba con el Señor. Now, una pregunta: ¿por qué él se retiraba cuando había tanto que hacer y habían tantas personas que él podía sanar? ¿Por qué? Porque él no hacía nada a menos de que tuviera esa conexión. Él se retiraba para tener una conexión con el Señor. Jesús confió en la dirección del Padre. Él nunca hizo nada por su propia voluntad. Mira lo que dice Juan 5:19. Dice: por eso
Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús confiaba tanto en su Padre que Él no hacía nada por su propia voluntad. No. Al contrario, Él dependía completamente de su Padre para todo. Jesús no solo confiaba en su Padre en todo, Él también confiaba en su Padre para todo. Jesús confiaba en la provisión de sus padres. Él nunca tuvo duda de que, hey, yo confío en mi Padre. Yo sé que Él puede hacer todas las cosas, pero Él sabía que Él podía proveer todo lo que Jesús necesitaba. Jesús confiaba que su Padre le proveía cada una de sus necesidades, y lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, del 24 al 27, pero eso lo puedes leer en tu propio tiempo. Pero podemos ver, uno de los ejemplos que Él enseñó ahí fue la conversación que Jesús tuvo con Pedro sobre los impuestos y cómo pagarlos. No sé si tú lo has leído, pero me gustaría que lo leyeras y entendieras. Esto es interesante porque Jesús no estaba de acuerdo en pagar los impuestos, pero Él no quería causar ninguna ofensa y pagó los impuestos. No solamente los impuestos de Él, pero los impuestos de Pedro a la misma vez. Sí, tenemos que acordarnos que el mismo Jesús dijo que Él no tenía dónde poner su cabeza, no tenía una casa, no podía reclamar un hogar. No tenía nada que Él podía clamar como un hogar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo iba a pagar los taxes? Pues solamente fue y le dijo a Pedro, vete y ve afuera y pesca. Y el primer pescado que tú cojas, lo único que tienes que hacer es abrirle la boca y allí vas a encontrar una moneda y ve y paga los impuestos o los taxes o los impuestos para ti y para mí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros vemos que Jesús confiaba en su Padre, en que Él iba a proveer sus necesidades, y no solamente a Él, a todos los que son sus seguidores en aquel tiempo y hoy día. Podemos verlo por todos los evangelios y vemos cómo Jesús alimentaba a miles de personas con ciertos pescaditos y ciertos pedacitos de pan, como nosotros decimos. Si lo que es imposible para el ser humano no causó ninguna ansiedad para Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabía que su Padre iba a proveer lo que necesitaba. Y para más decirte, si no me equivoco, yo sé que no estoy equivocado, pero solamente quiero despertar ese ánimo en ti. Cuando Él lo hacía, cuando Él proveía, Él lo hacía en abundancia. Y si todos nosotros sabemos que cada vez que Él hacía este milagro de multiplicar los peces y los panes, ¿qué sucedía? Siempre a lo último recogían canastas extras. Siempre tenían en abundancia. Jesús confiaba que su Padre iba a proveer. Jesús confió en su Padre en todos los aspectos de su vida y obedeció la voluntad de su Padre. En Mateo 26, versículo 36 y 39 dice, entonces Jesús llegó a ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con Él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él sabía lo que venía. Jesús confió en el Padre con todos los aspectos de su vida y obedeció la voluntad del Padre hasta el punto de la muerte. Él sabía que había llegado el momento, Él sabía lo que iba a suceder, Él sabía el dolor que iba a tener que soportar, y Él sabía que era la única manera que nosotros, tú y yo, íbamos a poder tener una relación nueva
con el Padre Celestial. Entonces, ¿qué sucede? En Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si él sabía, él estaba angustiado, él estaba orando y él le pidió al Señor, si es posible, que pase estas copas, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero entonces tenemos que saber que él dejó toda su gloria atrás por causa del amor que te tiene a ti y a mí. Sí, a lo mejor esta idea de confiar en el Padre es incómoda para ti, pero está basada, nosotros podemos decir porque está basada en nuestras experiencias. Sí, confianza y Padre tal vez para ti no son dos palabras que pertenecen a estar juntas. No. A lo mejor estás batallando en confiar en Dios, o a lo mejor con tener una relación con Él, obedecerlo a Él, con amarlo, o creer que en realidad Él verdaderamente te ama. O a lo mejor no has podido entender la idea de Dios de ser un padre. Y esto te causa incomodidad. Te sientes, ¿cómo yo voy a llamar a Dios Padre? Si el Padre que yo tengo aquí en la tierra me ha maltratado, me ha abandonado, me ha dicho, mira lo que ha hecho a mi mamá, mira lo que has hecho a mis hermanos, a mis familiares. Sí, en cierto nivel, al ver a Dios como un Padre, es una influencia por la idea de nuestra relación con nuestros padres terrenales. Y dependiendo de cómo ha sido tu experiencia con tu Padre terrenal, así verás al Padre celestial. Pero acuérdate que aunque tengas el mejor Padre, a lo mejor dices, no, pero yo no tengo esa experiencia, eso no se relaciona conmigo. A pesar de que tú tengas un Padre que ha sido casi perfecto, nosotros sabemos que no lo es. No es perfecto, pero nuestro Dios sí lo es. Nuestro Padre celestial es perfecto. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Y aunque Él era Dios, Jesús nunca había experimentado lo que el Padre le estaba pidiendo que soportara. Todo ese sufrimiento, todas esas burlas, todos esos azotes, todo lo que Él pasó, tus pecados, tus enfermedades, tus sufrimientos, tus desesperaciones, las ansiedades, todo eso Él lo está experimentando ahí fuera del Padre. Él sabía que iba a ser doloroso y que Él nunca había experimentado ese dolor antes. Él sabía que para poder cumplir el requisito por nuestros pecados, Él tendría que soportar la desenfrenada ira de su Padre sobre Él. Sí, Él tendría que soportar esa desenfrenada, completa ira de Dios. Y cuando esto sucediera, esa comunión con el Padre, esa que Él tenía anteriormente, bien cercano, siempre tenían comunicación, era amor, toda esa conexión con el Padre, ese acercamiento que Él siempre había tenido con su Padre sería roto y ya no iba a existir. En este momento sería difícil porque Él nunca había experimentado el dolor de esa separación con su Padre que Él siempre tenía. Y sabemos que a través de toda la Biblia, ellos siempre estuvieron juntos. No, miremos los últimos momentos de su vida. En Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46 dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Sí, Jesús no sabía el dolor que Él iba a experimentar.
No fue hasta que él estuvo en medio de esa misma situación que él pudo tener una idea de lo que tenía que soportar, que era fuerte. Y todavía allí, en la profundidad de su agonía, habiendo soportado la separación de su padre, que nunca lo había experimentado anteriormente, ahora con toda la fuerza en su cuerpo y con toda la capacidad de su mente, él gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En realidad, él lo que quiso decir fue esto: Padre, yo confío en ti. Yo sé que no me voy a quedar muerto. Yo sé que tú vas a hacer algo al respecto. Sí, en ningún momento Jesús renunció a la cruz de una manera pasiva. Cuando él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, él no estaba renunciando a la muerte. Él estaba confiando en su Padre. Él había dicho esto anteriormente como un recordatorio. Él lo hizo de esta manera. Jesús estaba citando el pasaje del Viejo Testamento y a lo mejor él dijo unas pocas palabras, pero él estaba invocando el pasaje completo, todo lo que fue escrito en cuanto a esto. Cuando él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, él estaba orando la palabra o las palabras que el rey David escribió en el Salmo 31. Eso era lo que él estaba haciendo. Sí, sus momentos más oscuros, en sus momentos más oscuros, fueron la puerta de entrada a nuestra mayor victoria. Nosotros llegamos a una victoria. Cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él nos dijo que si él podía confiar en su Padre en la muerte, nosotros también podemos confiar en su muerte. Sí, porque Jesús confió en el Padre en la muerte, nosotros podemos confiar en el Padre en amor, sabiendo que todo lo hizo por causa del amor que Él nos tiene a nosotros. Lo que comenzó en el jardín, lo que Satanás vino y destruyó y hizo esa separación del ser humano con Dios, allá en el jardín del Edén, se cumplió en la cruz. Y ustedes tienen que acordarse cuál fue la promesa que Él hizo, qué fue lo que le dijo Dios a Satanás cuando él engañó al hombre. Pero vamos a verlo. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hay una diferencia bien grande en aplastar la cabeza y morderle el talón. Jesús en la cruz le aplastó la cabeza al enemigo, y el enemigo solamente le dio un mordiscón ahí, como nosotros decimos, en el talón. No le hizo más nada. Yo sé que nosotros podemos decir: pero él fue agolpeado. En realidad él fue golpeado, maltratado en la cruz, pero cuando él entregó su vida, soportando la ira completa de Dios por el pecado mío y del tuyo y el de la humanidad completa, sí, él sometió su cuerpo. Ahí fue donde él venció la muerte. Él sometió su cuerpo a la muerte. Jesús cumplió los requisitos para pagar la pena por nuestros pecados. Él rompió el poder del pecado sobre las vidas, sobre nuestras vidas. Él rompió el poder del pecado. Y después, 3 días más tarde, cuando Dios lo resucitó, rompió el poder de la muerte sobre nosotros, porque nosotros también esperamos una resurrección para estar con Él por una vida eterna. El pecado pudo habernos mantenido cautivos, pero no. A causa de la obra que Jesús hizo en la cruz, el pecado ya no tiene y no nos pertenece. No tiene poder sobre nosotros. Antes éramos hijos de la oscuridad, pero ya no lo somos. Jesús le aplastó la cabeza a Satanás y allí en la cruz Él logró esa victoria para cada uno de nosotros. Now, déjame terminar con esto. Apocalipsis 21, del 5 al 7 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Queriendo decir que si tú estudias estos dichos,
aceptas que tú naciste en pecado y que has cometido pecado durante tu vida, pero tú aceptas y reconoces que Jesús era el Hijo de Dios y que Él lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga una vida eterna, entonces tú puedes gozarte de todos estos beneficios y Él te dará del agua de vida. Entonces tú vas a ser vencedor y heredarás todas las promesas que Él tiene para ti. Promesas que fueron hechas antes, no después. Él no quiere que tú seas bueno para ganarte el amor de Él. No. Él lo que quiere es que tú aceptes que necesitas un Salvador y Cristo Jesús fue y pagó la pena que te pertenecía a ti. Cristo la pagó por ti. Yo te recomiendo, yo te pido de favor que tú, en este momento, si tú dices, yo nunca he aceptado a Jesús como mi Salvador, yo no estoy seguro de la conexión que tengo con Él. Yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Gracias, Jesús. Gracias por haber ido a la cruz del Calvario, en mi lugar, llevando mis pecados, enfermedades y sufrimiento. Perdóname. Y te pido que desde este momento en adelante tú me ayudes a seguirte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si ese fuiste tú, pues entonces en la pantalla va a aparecer un número de teléfono que dice yo levanté mi mano. Lo que tienes que hacer es a ese número de teléfono enviar un mensaje o llámanos y déjanos saber de que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador. Y nosotros nos pondremos en contacto contigo para ayudarte a que tú crezcas y formes una base fundamental por medio de la palabra para seguir alabando y echando el reino hacia adelante. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.